Voy a dar lectura a su palabra y dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Esta es una oración que hicieron los apóstoles cuando estaban frente a una situación muy difícil. ¿Se acuerdan ustedes cuando habían sanado a un cojo, cuando iban camino al templo? Se sanó el cojo y alabó a Dios, pero eso les trajo problemas a los apóstoles. Les trajo problemas porque no les gustó, como siempre, a algunos ancianos y fariseos que eso se llevara a cabo. Entonces, por esa razón, nosotros encontramos que ellos oraron e hicieron esta oración que nosotros vamos a estar tratando en esta mañana. Y uno de los aspectos importantes que tenemos que hacer un antes y un después en relación a nuestros discípulos. ¿Se acuerdan lo que sucedió en la pasión de Cristo? Lo que pasó con los discípulos. Ellos estuvieron llenos de miedo, ¿se acuerdan? Llenos de cobardía. Estuvieron en medio de negaciones, mentiras y se escondieron. Eso es lo que les ocurrió a estos discípulos durante la pasión de Cristo. Sin embargo, nosotros encontramos que ahora hay un cambio. Estos mismos hombres pasaron por una situación bastante complicada y ellos no se escondieron, no tuvieron miedo, no negaron ni abandonaron. ¿Por qué? Por eso es que este sermón lo he titulado Vamos a orar. Vamos a orar. Los discípulos dieron un paso muy importante. Ellos comenzaron a orar. Y cuando ellos comenzaron a orar, empezaron a suceder grandes cambios en la vida de ellos y en la vida de la iglesia. A través de todo el tiempo nosotros nos vamos a enfrentar con situaciones complicadas y difíciles. Y a través de toda la historia de la iglesia, la única estrategia que Dios le ha dejado a sus hijos y a su pueblo es la oración. Vamos a orar. Por eso a mí me gustaría, antes de avanzar, hacernos una evaluación. Ustedes saben que siempre los fines de los años se hacen evaluaciones en todas partes. Las escuelas, los profes, los alumnos, las empresas y en diferentes lugares. Bueno, cumplimos las metas, cómo salimos adelante, ganamos o perdimos.
Y creo que es el tiempo también para que nosotros podamos hacernos la pregunta, ¿qué tal estuvo nuestra vida de oración en este año? ¿Hubieron respuestas? ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvimos nosotros como iglesia llevando a cabo la oración? Les planteo esto porque debemos saber dónde estamos parados en relación con la oración para poder cambiar y mejorar en este año que viene. No podemos seguir repitiendo las mismas situaciones de fracaso, las mismas negligencias de este año que está terminando y repetirlas otra vez en el 2026. Cada día debemos ir caminando hacia la excelencia. Cada día debemos ir mejorando en todas nuestras áreas, en todas. Cada día debemos ser mejores, excelentes para el Señor. Y una de las estrategias que nosotros encontramos es aquí lo que es la oración. Vamos a orar. A través de la historia nosotros encontramos hombres que también fueron puestos en una situación muy difícil. Y se me viene a la mente uno de los reformadores llamado Martín Lutero. Cuando a él se le prohibió, mira, no queremos que hables más del Evangelio. No queremos que más sigas hablando acerca de la gracia y de Cristo y de la fe. Todos tienen que someterse sencillamente a lo que dice la Iglesia y el Estado papal. Así que, mira, Martín Lutero, ¿sabes una cosa? Te queremos pedir que tú te retractes y abandones tu fe. Y él contestó 3 frases muy importantes. No puedo ir en contra de mi conciencia. Yo creo esto. Es mi creencia. Tengo fe en Cristo. Y ¿saben una cosa? Tampoco quiero hacerlo. Estoy resuelto. Yo con esto me quedo. Y sus últimas palabras fueron: Dios me ayude. Así enfrentó la persecución este hombre. Y no fueron por problemas familiares, económicos, de salud, sino que fueron sencillamente problemas que tenían que ver con creer, con predicar, con anunciar a Jesucristo. Por esa razón, mis queridos hermanos, vamos a orar para que nosotros podamos tener fortaleza en todo lo que se venga, para honra y gloria de nuestro Dios. Por eso que nuestro primer punto es: los apóstoles recurren a Dios. Cuando encontramos que a ellos se les prohíbe, ustedes no hablen más acerca de Cristo, estos hombres recurren a Dios. Y podemos preguntarnos: ¿a dónde vas cuando tú tienes dificultades? ¿A quién recurres? Más aún, cuando nuestras dificultades vienen por nuestros propios errores, por nuestras propias equivocaciones, ¿a quién recurres? Y tenemos que siempre recurrir a Cristo, el soberano, como cantábamos, porque Él es fiel y porque Él es el que nos sostiene. A Él tenemos nosotros que recurrir. ¿Y a quién debemos recurrir cuando las dificultades que tenemos es por causa de Cristo? Por el hecho de que tú seas un hijo de Dios, por el hecho de que tú seas una hija de Dios. Y en tu vecindario, en tu trabajo, con tu familia, por el hecho de que tú sigues y amas a Jesucristo, bueno, ¿a quién vamos a recurrir? Nosotros también tenemos que recurrir a Dios y tenemos que recurrir en oración. ¿Qué hicieron estos hombres? El texto a nosotros nos dice en los versículos 23 y 24 que informaron a los suyos, a sus hermanos. Salieron de allí, de donde los fariseos le habían hecho una gran amenaza, que se callaran y punto. Pero ellos fueron y contaron a los suyos, a sus otros discípulos, a sus seguidores. Les contaron todo lo que los fariseos habían dicho. Hermanos, saben que los fariseos nos dijeron que no hablemos a otros de Jesús.
El texto nos dice que eso fue una amenaza, fue una intimidación. Quisieron darle miedo a Pedro, a Juan y a todos los demás con esta situación. Ellos querían hacerlos callar. Oye, si ya matamos a Jesús, decían los fariseos, y resulta que Él resucitó y esta historia va a continuar otra vez, tenemos que atajarla. Pero nosotros encontramos que eso no podían hacerlo. Por eso era una prohibición que ellos le estaban dando categóricamente a los apóstoles. Ustedes se callan y no hablan más de Cristo. Y nosotros encontramos que esa prohibición no tan solo se dio en esa situación, sino a través de la historia. Muchos cristianos, muchos temerosos del Señor sufrieron con la muerte por la persecución, pero ellos nunca echaron pie atrás. Nosotros constantemente debemos identificarnos con las palabras que dijo el apóstol Pablo. ¡Ay de mí si yo no anuncio el Evangelio! Porque el Evangelio no es algo mío. Hablar de Cristo no estoy hablando de un amigo, de un pariente. Estoy hablando de Dios mismo. Y Él nos ha encargado como hijos de Dios que nosotros tengamos que hablar de Cristo a otros. Y si yo no lo hago, estoy desobedeciendo a Dios. Y el apóstol Pablo lo mencionó de esa forma. Este es un gran problema también para hoy en día. Nosotros encontramos que a los creyentes no quieren hablar de Cristo. Nos cuesta muchísimo. Es un Perú. Ay. Es mucho el esfuerzo que hay que hacer. Muchos se sienten, bueno, quizás con vergüenza. Voy a ir a hablar de Cristo y voy a pasar vergüenza, voy a pasar pelada. Muchos también, ¿para qué voy a hablar si me van a rechazar? Se sienten rechazados. Otros se sienten cansados. Otros dicen, no tengo tiempo. No puedo hacerlo. Entonces finalmente no lo hago. No lo hago. Los fariseos esto mismo quisieron hacer con Jesús. Quisieron callar a Jesús. Oye Jesús, cállate, ya no prediques, ya no hagas más milagros, ya no hables más. Ellos querían que el Señor Jesús no siguiera enseñando las Escrituras. Y el Señor Jesús lo hizo de igual manera. A pesar de la oposición, ustedes ven allí en la vida de Jesús lo que hemos estudiado en el Evangelio de Lucas, que constantemente a Jesús lo querían matar desde el inicio. Y se le oponían y lo perseguían y querían matarlo. Pero el Señor Jesús continuó cumpliendo de una forma total y verdadera la predicación del reino de Dios. ¿Y nosotros? Bueno, frente a esta situación, encontramos que estos discípulos fueron a Dios. Debemos pensar que cuando estamos en cualquier aprieto, y más cuando somos perseguidos por causa de Cristo, y lo vamos a hacer, no se olvide, llegarán los días, los tiempos, dice la Escritura, que nosotros vamos a ser aborrecidos, perseguidos por causa de Jesucristo. No todo el tiempo vamos a estar cómodamente y tranquilos, porque la Escritura nos advierte y nos dice que en los tiempos finales se desatarán grandes persecuciones contra nosotros. Bueno, ¿a quién vamos a tener que recurrir? Aquí Pedro están en aprietos por causa de Cristo. No hablen de Cristo. No era por otra circunstancia. Era básicamente una prohibición. Así que, ¿qué es lo que ellos hacen? Hacen algo muy importante. Recurren a hablar con Dios. Si tú tienes un impedimento de hablar de Cristo, por favor, recurre a hablar con Dios.
Recurre en oración si tienes miedo, si tienes vergüenza, o te falta tiempo, o te sientes cansado. Habla con Dios. Mira, Señor, tengo que hablar de ti, pero me está pasando esto. Recurre en Él ahora, en oración, hablar con Él. Eso fue lo que hicieron estos discípulos. Fueron a Dios a hablar con Él. Fueron a hablar con el Señor. Dice que ellos alzaron la voz, nos dice el texto, y comenzaron a orar. Comenzaron a orar en voz alta, porque dice que alzaron la voz. Esa oración que nosotros acabamos de leer, ellos alzaron esa voz y comenzaron a orar inmediatamente a Dios. Y dice que lo hicieron juntos, unánimes. Ellos estaban juntos orando. No que cada uno se fue por su casa y dijo, mira, saben, en nuestra casa oramos tranquilamente y ya está. No. Ellos se juntaron y dijeron, vamos a orar juntos, unánimes. En una misma voz, a una misma voz, nosotros vamos a estar orando por esta situación para que el Señor nos dirija y nos guarde. No hubo discordias, no hubo peleas. Yo oro por esto y tú vas a orar por esto otro. Vamos a orar juntos, unánimes, por esta prohibición que a nosotros nos han hecho. Tenían un mismo objetivo en la oración. Nosotros tenemos que mencionar, queridos hermanos, que la oración siempre trae esperanza, trae fortaleza, trae paz y lo más importante, trae la respuesta de Dios. No es que estamos orando a ídolos, estamos orando a Dios. Y Dios no es un Dios sordo, no es un Dios mudo, sino que es un Dios que dará una respuesta. La oración abre caminos para enfrentar cualquier oposición que a nosotros se nos presente. Por tal razón, la oración es algo importante para toda la iglesia. Todos nosotros debemos orar juntos y unánimes. Quizás tú me dices, bueno, pastor, yo puedo orar en tu casa. Bueno, perfecto, ora en tu casa. Pero la Escritura no nos deja ese ejemplo. Cuando Pedro fue encarcelado, ¿qué hacía la iglesia? Nos dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. La iglesia, los componentes de la iglesia, los miembros de la iglesia, estaban juntos en una casa orando por la libertad de Pedro. ¿Cuál fue el resultado de esa oración? Respuesta. Dios, de una manera milagrosa, sacó a Pedro de la cárcel. Un pasaje maravilloso que nosotros debemos tener en cuenta. Y mis queridos hermanos, lamentablemente esa es nuestra falla. A nosotros nos falta la oración unánime. Nos falta orar juntos. Y en este año 25 podríamos nosotros examinarnos hacia atrás y decir, ¿cuántas veces nos reunimos todos juntos a orar? ¿10 veces? ¿8 veces? ¿5 veces? ¿3 veces? ¿Una vez? ¿Te recuerdas que en el año 2025 nos juntamos por lo menos una vez a orar todos juntos? Tenemos que reconocerlo para poder mejorar el próximo año. Tenemos que reconocer, sí, Señor, hemos fallado en esto y perdónanos. Vamos a mejorar, vamos a cambiar. La iglesia debe orar junta, unánime.
Pero estos discípulos oraron con las Escrituras. En los versículos 25 al 28 nosotros encontramos que ellos oraron básicamente allí con las Escrituras. Ellos dijeron: Señor, tú eres Dios. Es decir, se están dirigiendo a Él como el Creador, como el soberano, el grande. Tú eres el único Dios de todo este universo y de esta creación. No hay otro más. La Escritura usa la palabra Señor, y hay dos palabras que se usan para referirse al Señor. Uno que es Curios, y que apunta a la idea que es el Señor y el gobernador de todo. Y otra palabra que usa acá es Despotes, que quiere decir que Él gobierna y tiene todo el poder incuestionable. Es decir, a Dios yo no le puedo cuestionar nada. Y Él está usando esa palabra, y ellos usaron esa palabra. Señor, nosotros no te podemos cuestionar nada, ninguna cosa. Cuando oramos, no debemos olvidar a quién le oramos: al que tiene todo el poder, toda la autoridad, y al que nosotros no le podemos cuestionar nada. El Señor. Dios tiene el control del cielo, del mar, la tierra, el tiempo, del universo, de los países, de los gobernantes, de los 8.000 millones de habitantes. Dios tiene el control y no se escapa nada de ello, ni una persona. El profeta Daniel lo dijo de una manera muy clara cuando él mencionó: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y tú haces de acuerdo a tu voluntad donde tú quieres. Y nadie se puede allí enfrentar a Él y decirle: bueno, Dios, ¿por qué vos estás haciendo esto? Porque Él es soberano, es creador, es Señor. Él me hizo. Ellos oraban con una confianza completa en que Dios tenía el control y todo el poder de todo lo que existe. Nosotros pensamos que, bueno, hoy en día, ¿quién tiene todo el poder? Y Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los habitantes del mundo, sobre todos los planetas, sobre todos los universos, sobre todas las galaxias, sobre todo. Dios tiene el poder y el control, hasta los más ínfimos detalles. Él tiene el control. Cuando yo me acerco en oración, tengo que estar pensando, tengo que reflexionar que me estoy acercando al Creador, que Él sencillamente con una sola palabra hizo que muchas cosas existieran. Sea la luz, y fue la luz. Produzca hierba verde según su especie, y la tierra empezó a producir hierba verde. El poder de su palabra, el Creador. Ellos sabían a quién estaban orando. Por eso es que es importante que siempre estemos reflexionando en su palabra y en su ley, para que nosotros tengamos presente en nuestras mentes y en nuestro corazón a quién nosotros les estamos orando, le estamos hablando. Porque la Escritura nos revela y nos muestra quién es Dios y lo que puede hacer. ¿Tienes esa confianza cuando tú oras? ¿Estás confiando? ¿Tienes esa confianza en que Él es el Creador? Nosotros al orar debemos analizar todas las situaciones básicamente de nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Si nos encontramos, por ejemplo, en conflictos, deberíamos considerar lo que nos dice Efesios. A lo mejor no nos damos cuenta y estamos en lucha, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. A lo mejor si has pecado, es necesario que veas la Escritura para que allí tomes conciencia de que has faltado contra Dios. A lo mejor vas a tener que
confesar y arreglar esa situación. Y vas a tener que hacerlo conversando en oración. A lo mejor tienes oposición. Y voy a tener que acercarme a Dios en oración para tratar eso. Si ustedes se fijan, ellos citaron la palabra. El salmo que leímos, el Salmo 2, nosotros encontramos que comienza diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ellos comenzaron orando, repitiendo esto. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Ellos comenzaron su oración básicamente con la palabra, mencionando este salmo. Ellos sabían claramente que Dios había hablado por medio de la boca de David. El texto menciona que los reyes se alzaron y se unieron en contra del Señor. Eso está hablando el Salmo. Mira, los reyes de la tierra sencillamente se unen en contra del Señor. El resto del Salmo dice en palabras muy resumidas: pero el Señor se reirá de ellos. ¿Quién va a poder hacer esto conmigo? Y dice que finalmente los destruirá. Y aquí en su oración, después que mencionan este salmo, aquí en su oración, ellos sencillamente comienzan a especificarle a Dios quiénes son sus oponentes, quiénes son. El versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Están hablando de la ciudad de Jerusalén, en donde el Señor Jesús allí sufrió su pasión y su muerte. Y ellos mencionan: contra tu santo Hijo Jesús, a quienes ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Mira, Señor, aquí se están oponiendo a Jesucristo los mismos de siempre. El pueblo de Israel, junto con los gentiles, ya lo estuvo haciendo Pilatos, ya lo estuvo haciendo Herodes. Ellos le ponen al Señor esa situación. Pero ellos confían en la soberanía de Dios. Todo lo que ha ocurrido, todo lo que le ha ocurrido al Señor Jesucristo, todo lo que ha estado pasando, no ha escapado del control de Dios. El texto menciona y dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Los discípulos sabían muy bien que toda esa cuestión que le había pasado a Jesucristo, Dios estaba en pleno conocimiento de ello y Él tenía todo bajo control. Nada escapaba de ello. ¿Confiamos en el poder y en la soberanía de Dios? Ellos lo hicieron. Tú eres el único que puedes hacer algo al respecto, porque tú lo sabes todo. Y esto no lo debemos olvidar nunca. Dios tiene el control de todo. No hay suerte. Es Dios. Cuando Él quiere, lo hace para honra y gloria de Él. En los versículos 29 al 30, nosotros encontramos que ellos hicieron una petición muy específica. Pidieron algo. Sí, la Escritura siempre nos dice que nosotros podemos pedirle a Dios en todo tiempo, en todo momento. Ahora, de esta forma ellos plantearon esta situación. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Señor, por favor, ten en cuenta y mira las amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Se ha fijado en lo que ellos pidieron?
No pidieron destrucción. Elimínalos, Señor, mátalos, sácalos de acá, llévatelos, Señor. Ellos no pidieron eso. Nosotros muchas veces en forma jocosa hacemos eso. Señor, llévatelo o te lo mandamos. Sácalo de en medio, destrúyelo. Pero ellos tenían la justa razón de pedir, Señor, destrúyelos, elimínalos, son una oposición grave. ¿Por qué los tienes allí? Ellos ni siquiera clamaron por venganza, sino que ellos pidieron para que el nombre de Cristo sea más conocido. Mira sus amenazas, pero danos facilidad de palabras, que sigamos hablando de Cristo. ¿Has pedido esto alguna vez a Dios? Y tú seas haciendo señales, sanidades y prodigios por medio del nombre de Jesucristo. ¿Es esta la petición que nosotros hacemos y oramos? Señor, dame la facilidad de palabras, dame el coraje, la valentía para hablar a otros. Ni siquiera pidieron ellos para hacer milagros por sí mismos. Entendieron que el Señor Jesús es el que sana con todo su poder. Y todo eso lo hace desde el cielo y lo hace a través de su pueblo, cuando su pueblo ora. Por eso les digo, la iglesia debe orar. No hay vuelta que sacarle. La iglesia debe juntarse a orar. No podemos decir, no, que no puedo. Pídele a Dios que te dé las fuerzas, que arregle tu agenda, que toque tu corazón, que mueva tus pies para que tú puedas orar. El versículo 31, qué formidable este versículo. Es la oración contestada. Dios contesta las oraciones y Él contestó la oración de su pueblo. Y estas son las oraciones que atiende Dios, que presta oídos. Dios, le encantan estas oraciones. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados dice que tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con facilidad de palabras, por así decirlo, con denuedo, la palabra del Señor. La promesa se cumplió. Ellos no quedaron desamparados. El Señor respondió y les dio su apoyo en todo tiempo. Y queridos hermanos, ellos encontraron confianza, encontraron valor, fuerza, que necesitaban para predicar la palabra, para dar testimonio de Jesucristo, aun cuando eso podría significar su muerte. Señor, vamos a seguir predicando si esto resulta en nuestra muerte. Y esto ha ocurrido hoy en día en ciertos lugares. Hay cristianos que mueren por causa de Cristo, que son perseguidos, que no se pueden reunir, que no pueden proclamar. Y si los encuentran, los matan. Estos discípulos estaban dispuestos a esto. Esta oración no pide liberación de la persecución. Por favor, Señor, líbranos de la persecución. Ellos no pidieron eso, bajo ningún punto de vista. Sino danos el poder para continuar haciendo lo que el Señor Jesús hacía. Ellos reconocieron que Dios es el que tenía el control de la historia. Y ese es el resultado, mis queridos hermanos, de la oración. Cuando la iglesia se junta a orar, entonces los cristianos, los creyentes, son llenos del Espíritu Santo. No hay vuelta. Uno puede decir, no, si se juntan a orar. El lugar tembló, y eso nos indica que Dios escucha las oraciones. Es una manifestación que Dios escuchó la oración.
Cuando Dios responde, siempre va a dar una señal de que Él escucha. Siempre va a dar una señal. Él siempre lo hacía y lo hace. Cuando encontramos lo que dice un temblor, fijémonos bien, un temblor no lo produce el hombre. El hombre no puede producir un temblor. No son producidos por el hombre. Por esa razón, sino que es Dios que representa su poder, que Dios está representando su presencia. Oye, yo muevo la tierra, tú no eres capaz de hacerlo, pero yo sí, yo lo puedo hacer. Hoy Dios puede mostrar su presencia de muchas formas y muchas maneras. No necesariamente, Señor, por favor, mándanos un temblor para saber que tú estás con nosotros. Lo puede mostrar de diversas formas. No es un Dios que está limitado. Él hace su voluntad en todo tiempo. Nos dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta no es una llenura, no es un entusiasmo, no es una motivación que viene del hombre, sino es algo que Dios hace en la vida de sus hijos por medio del Espíritu Santo. Y esta llenura del Espíritu tiene un propósito. No es para que te sientas feliz y cómodo. ¡Wow! Fui lleno del Espíritu, qué gozo, qué felicidad. No va apuntado a eso. Tiene un propósito claro. No es para sentirse bien con uno mismo. Es una llenura que lleva a un servicio que debo enfrentar y hacer. Pedro ya antes había sido lleno del Espíritu Santo. Y por esa razón, su llenura fue para presentar un mensaje claro, que las personas pudieran entenderlo. Fue lleno, completo. Ser llenos del Espíritu significa ser controlados por el poder sobrenatural de Dios. Es el poder de Dios actuando en mí. No se trata de que ellos necesitaban un poquito de ayuda, no, sino que necesitaban de la capacitación de Dios, necesitaban del poder de Dios. Ellos necesitaban en todo momento, por así decirlo, la presencia de Dios en sus vidas para enfrentar lo que viene. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, para ser fieles en medio de dificultades y problemas, para ser comprometidos, para servirle, para predicar, para llevar a cabo su obra, para vencer el cansancio, para vencer el calor, para vencer el frío, para vencer el dolor, lleno de su Espíritu, con la finalidad de que yo pueda cumplir lo que Dios me pide que yo haga. Yo por mí mismo no lo puedo hacer. No puedo automotivarme y decir, sí, estoy motivado, hoy voy a hacerlo. Por esa razón, el resultado, por así decirlo, de la oración es que somos llenos del Espíritu, de la capacidad que Dios me da, del poder, de la destreza para que pueda hacer lo que yo debo hacer. Por eso es que el texto, podríamos nosotros decir, y comenzaron a hablar la palabra de Dios con valentía. ¿Te fijas que la llenura fue para predicar? Ellos fueron llenos para ir a anunciar y predicar. Porque hay que cuesta, ¿no? Hay que cuesta, ¿no? No para quedarse quieto, no para quedarse encerrado y ocupado en otras cosas. El Espíritu Santo los capacitó sobrenaturalmente a estos creyentes para que sean valientes y vayan y prediquen y no se escondan ni huyan. Por tal razón el Señor Jesús les dijo, ¿se acuerdan? Ustedes tienen que esperar que venga el Consolador y espérenlo, porque ellos necesitaban el poder sobrenatural, la capacidad
para que ellos pudieran hablar sin temor, sin miedo, la palabra del Señor. La Escritura en esta área usa la expresión comenzaron a hablar. Y está dando la idea que ellos hablaron una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Es decir, desde aquí en adelante comienzo a hablar y no me para nadie. Nada me va a detener para eso. ¿Hablas, compartes la palabra de Dios con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Lo hiciste con valor? ¿Lo hiciste con coraje? ¿Lo hiciste con valentía? O más te pregunto, ¿estás lleno del poder del Espíritu? En este contexto nosotros vemos que básicamente esto es un don de Dios, la obra de Dios en nuestra vida. Mis queridos hermanos, este coraje es lo que la iglesia necesita hoy. Necesitamos, como iglesia, estar llenos del Espíritu de Dios para predicar, para anunciar. Si no hacemos eso, la respuesta es muy sencilla. Conoces de Dios, sabes de Dios, pero no estás lleno de su Espíritu. Cualquier cosa me atemoriza, cualquier cosa desvía mi atención y ya está. Necesitamos orar todos juntos para ser llenos, tener las capacidades, habilidades, coraje y compartir la palabra. Vamos a orar. Por eso es que le puse así el título a este sermón. Vamos a orar, porque necesitamos. Los apóstoles se fueron a Dios, recurrieron a Dios y lo hicieron en oración. Oraron con las Escrituras. Hicieron una petición bien clara a Dios y Dios le respondió. Por eso podemos preguntarnos en esta mañana, ¿qué tal tu vida de oración? Y aún más, ¿qué tal tu vida de oración con tu iglesia? ¿Cómo está? ¿Cuántas veces te juntaste a orar con tus hermanos? ¿A quién le estás hablando de Cristo? Mira, si no le has hablado a nadie, la respuesta es una sola y es triste decirlo. No estás lleno. Sabes, pero no estás lleno. ¿Cómo podrías contar a otro que estás lleno del Espíritu Santo? Yo te animo, mis queridos hermanos, a que te juntes a orar con tus hermanos, que nos juntemos a orar y que pidamos ser llenos del Espíritu para poder anunciar el Evangelio a otros. Quizás a esos que son duros de corazón o a esos que te hacen la vida imposible. No ores para que el Señor lo saque de tu camino. Ora para que el Señor te dé el poder y el coraje y tú les compartas el Evangelio. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu ejemplo que tú nos has dejado en esta mañana. Gracias, Señor, porque encontramos allí en tu palabra lo que hicieron tus discípulos, tus primeros seguidores que recurrieron a ti. Señor, mueva nuestros corazones, nuestra mente y nuestro entendimiento. A cuán importante que como iglesia estemos juntos, orando, clamando a ti en todo tiempo y en todo momento. Muévanos, Señor. Ayúdenos. Señor, que en este año 2026 que viene, dejemos más tiempo para estar juntos en oración. Y que tú nos llenes de tu poder, de tus palabras, de tu capacidad, Señor, para que hablemos con destreza el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho
y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.